para eso también queremos pedirte por el vaso que tú vas a usar esta noche. Señor, que la palabra que tú has dado a tu siervo esté muy asentada en su corazón. Y que por el Espíritu Santo sea liberada esta palabra. Y todos podamos recibirla, entenderla, ponerla por obra para que tu nombre sea honrado. Por lo tanto, en tus manos dejamos a nuestro hermano para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Alabamos al Señor por su misericordia y por su fidelidad. Amén, hermanos. Que el Señor nos conceda su palabra y que podamos estar atentos a su voz. Que cualquier otra voz, hermanos, en esta noche sea callada. Cualquier otra voz, la voz de la experiencia, la voz de la costumbre, la voz de las formas, sea ya acallada por el poder del Espíritu. Y solamente nuestros oídos espirituales pueden escuchar la voz del Señor. Hermanos amados, para mí es un gozo estar aquí y una tremenda responsabilidad. Quisiera, hermanos, que hablar de corazón a corazón, como se dice. Hablarles a todas las iglesias presentes. Hablarle a los niños, si pueden entender, a los jóvenes, a los adultos y a los más viejos. Hermanos amados, expongámonos a la palabra del Señor, al altar, para que la daga del Señor trabaje en nuestra vida por el Espíritu y seamos desnudados. Y si hay alguna tristeza en el corazón del Señor, que también sea nuestra tristeza. Y si hay una alegría, que también sea nuestra alegría. Pero hermanos, dispongamos nuestro corazón hoy día. ¿Tú quieres escuchar al Señor? Hermanos amados, su voz es tan dulce, su voz es tan reposada, su palabra es como espada de dos filos. Hermanos amados, les invito a que podamos leer en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 14 y después del 23 hasta el 36. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantad salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El 23 en adelante. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud.
Alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna. Y decir: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, porque para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Padre, te damos gracias porque podemos estar delante de ti por la persona de tu Hijo. Háblanos a nuestros corazones. Rompe toda dureza, y aún nuestros oídos pueden ser abiertos y los ojos alumbrados. Abre nuestros ojos, Señor, para contemplar a tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, este es un salmo de David. Un salmo de David en boca de Asaf y de sus hermanos. Es decir, fue compuesto por David. ¿Qué hizo a David especial de todos los otros reyes? ¿Qué había en David? ¿Qué tenía David? Cuando Samuel quiso ungir al primogénito, al mayor, a Eliab, para ser rey, el Señor le dijo: no mires la apariencia, no mires su aspecto físico, porque yo eso lo rechazo y no miro lo que está delante de los ojos de los hombres, y yo miro el corazón. David, hermanos, tenía un corazón especial. Hermanos amados, David fue el dulce cantor de Israel. David fue el rey de Israel. Pero hay una definición, hermanos, maravillosa que encontramos en Hechos 13:22, que para mí es la definición más perfecta de David. Hechos 13:22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, varón conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero. Hermanos, este cántico de David fue después de que él levantó un tabernáculo llamado el tabernáculo de David. Y era un tabernáculo tan sencillo, que era una tienda que no tenía lugar santo, sino solo un lugar santísimo, podríamos llamar así, donde estaba el arca. Hermanos amados, en el arca el Dios tenía comunión con Israel. Y cuando Josué entró a la tierra prometida, el pueblo de Israel empezó a perder el valor del arca. El arca había perdido el sentido. No era lo mismo. Era un amuleto, se podría decir. Allí estaba la gloria de Dios, pero para ellos se podría decir que era un fetiche. Porque aún así, cuando quisieron utilizarlas, Fines y su hermano, y se presentaron ante la guerra con los filisteos, lo ocuparon solamente para poder librarse, pero ellos no amaban al Señor, y los filisteos tomaron el arca y la tuvieron 7 meses, y esa arca causó estragos en los pueblos de los filisteos, y el arca volvió a Israel y llegó y se guardó en la casa de Abinadab, e Israel se olvidó del arca. Amados hermanos,
Cuando Israel quiso un rey, le pidió un rey a Samuel. Y el Señor le dijo a Samuel: oye lo que ellos dicen. Y no es que se hayan olvidado de ti, sino que no es que se te hayan dejado a ti, Samuel. Israel me ha dejado a mí y no quieren que yo gobierne sobre ellos. Y se levantó Saúl, y Saúl fue desechado. Entonces Dios tenía en su corazón a David. Hermanos, cuando tú lees en 2 de Samuel capítulo 6 todo lo que ocurrió con la vida de David, que iba a ser rey, eso se cumplió. Y David, hermanos, fue declarado rey de Israel. David luego tomó la ciudad de Jerusalén. Después de ser tomada la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, ¿te imaginas una ciudad que lleve tu nombre? Era la ciudad de David. Y después, sus vecinos, el rey de Tiro, envió madera, envió madera para poder construir la casa de David. De alguna manera David se daba cuenta que estaba siendo confirmado como rey. Y tuvo hijos e hijas. Y libró grandes batallas. Pero ¿sabes, hermano? Eso no llenó el corazón de David. Él tenía toda la fama. Él era rey. Era muy conocido. Había ganado grandes batallas. Pero una cosa le faltaba a David. Y David se acordó del arca que estaba en la casa de Abinadab. Y él la quiso traer a Jerusalén, porque su única expectación, el único deseo de su corazón, no era ser rey de Israel, era traer el arca a Jerusalén. Él amaba al Señor, él amaba la presencia del Señor. Él sabía que allí Dios tenía comunión con el hombre. Hermanos amados, ¿qué es el arca? El arca no es Cristo mismo. David en su corazón amaba al Señor profundamente. Él no solamente él no deseaba las bendiciones de Dios, él deseaba al Señor. Ser rey no era suficiente para él. Tener fama no era suficiente para él. Él necesitaba el arca. Él quería el arca. Amados hermanos, el arca es Cristo mismo. Cuando el Señor Jesús descendió de los cielos, dice que habitó entre los hombres, sentado en un armonizón, y habitó en medio nuestro. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando ascendió a los cielos, Él prometió a los discípulos el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él ascendió a los cielos, el Espíritu Santo bajó y fue derramado y nació la iglesia. Y ahora hay un nuevo tabernáculo para Dios, que es la iglesia. Ahora Cristo habita en nuestros corazones. La gloria de Dios habita en nosotros. Amados hermanos, al igual que David, nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Hemos sido puestos en Jerusalén, en la casa del Dios vivo. Muchos hermanos de otros países nos valoran, nos aman, nos consideran, cantan nuestros cánticos, la palabra es escuchada y amada. Hermanos, y muchas batallas hemos librado delante del Señor espirituales, y el Señor nos ha dado la victoria. Pero tenemos un corazón como el de David. ¿Nos quedaremos solo con las bendiciones? ¿Nos quedaremos solo con los dones? ¿O nos quedaremos con el arca? ¿Qué es lo que desea nuestro corazón? ¿Por qué David alababa de esta manera? Porque el arca siempre estuvo delante de él. ¿Por qué David cantaba los cánticos que nosotros vemos en los salmos?
es porque el Señor estaba delante de él y porque ninguna otra cosa para él era llamativa. Solamente el Señor. Amados hermanos, ¿tenemos un corazón como el de David? Pregúntale a tu corazón, porque estamos delante del Señor y no podemos esconder nada delante del Señor. El compartir de David, hermano, tiene que ver con la alabanza. Y quería poner delante de este compartir como ejemplo a David. Hermanos amados, cuando nosotros nos acercamos aquí, ¿a qué venimos nosotros? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Venimos con expectación? ¿Qué es lo que esperas de esta reunión? Del desarrollo de esta reunión. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Cuando nos reunimos en nuestras localidades, cuando estamos juntos, en comunión, ¿dónde está nuestra mirada? ¿En lo que ya nos ha sido dado? ¿En lo que somos, en las bendiciones? ¿O nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Hermanos amados, el Señor le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados hermanos, cuando el Señor se dirigió a los fariseos, no le criticó los pecados, le criticó la hipocresía. Hermanos amados, nosotros no venimos a hacer un show cuando nos reunimos. Nosotros no venimos a actuar. Nosotros venimos a alabar al Cordero. Venimos a exaltar a aquel que fue exaltado por el Padre. Venimos a reverenciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a adorar y a bendecir a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, te pregunto, ¿es hermosa la alabanza? Te pregunto otra vez, ¿es hermosa la alabanza? David decía, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los que tienen un corazón completo para el Señor. En aquellos que tienen un corazón recto para el Señor. Suave y hermosa es la alabanza, dicen los salmos. Pero en los íntegros es hermosa la alabanza. De la abundancia del corazón hablará la boca. Hermanos amados, ¿cuál es el fundamento para que nosotros alabemos al Señor? ¿Sobre qué se basa la alabanza? No es que yo cante bien, y no es que yo me sepa todos los cánticos, y no es que yo haya asistido, tenga 20 años viviendo en medio de la realidad de la iglesia. Hermanos, la alabanza se basa en un servicio espiritual. Hermanos, la alabanza se basa en un servicio espiritual. Nosotros somos, dice Pablo, la verdadera circuncisión. Los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no tenemos confianza en la carne. Saúl era un hombre conforme a la carne. David era un hombre conforme al Espíritu. Hermanos amados, y quiero hacer un paréntesis aquí. Hermanos, el servicio espiritual tiene que ver con la adoración. Y si tú deseas solamente adorar cuando estamos reunidos, estás completamente equivocado. Porque es algo mucho más que eso. Es una condición espiritual. Dios es espíritu. Y Dios dice, y los que me adoran, es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Amados hermanos, todos hemos bebido del Espíritu. A todos se nos dio beber del mismo Espíritu. ¿O no es así? Y sobre esa base nosotros alabamos al Señor. Hermanos amados, el Señor le dijo a aquella mujer samaritana: si tú bebes del agua de este pozo, volverás a tener sed. Mas si tú bebes del agua que yo te daré, ¿qué dice? No volverás a tener sed jamás, sino que será en ti una fuente de agua que salta para vida eterna. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y finalmente, ¿cómo esa mujer pudo orar? Hermanos,
Hermanos amados, aquella mujer no podía darle agua del pozo. Primero tenía que beber del Señor para que ella pudiese darle al Señor. Nadie puede darle al Señor si primero no ha bebido de Él. Amados hermanos, finalmente aquella mujer expresó su adoración de la siguiente forma. Dice, y aquella mujer dejó su cántaro y se transformó en una emanadora de agua, porque reconoció que delante de él estaba el Mesías. Hermanos amados, entonces, adoración, hermanos, significa que nosotros tenemos que agradar el corazón del Señor. Cuando nosotros nos reunimos en comunión, no venimos a agradar nuestro corazón, venimos a agradar al Señor. No me vienen a hacer una reunión a mí, yo le vengo a hacer una reunión al Señor. ¿Qué trajiste hoy día tú en tu corazón? ¿Qué trajo usted, hermano, en su corazón? Hermano músico, ¿qué trajo usted en su corazón? Hermanos, ¿qué trajimos hoy día delante del Señor? Alabanzas. Alabanzas trajimos al Señor. Frutos de labios que confiesan su nombre. Amados hermanos, quisiera esto para finalizar este paréntesis. Nosotros, hermanos, podemos adorar al Señor en la mañana, al levantarnos, en el día, en la tarde, en la noche. La adoración no tiene que ver con cantar despacio. La adoración no tiene que ver, hermanos, con cerrar los ojos y pensar y formarse una figura de eso. La adoración es agradar el corazón del Señor, es satisfacer su corazón. Señor, pasa hoy día por esta reunión y Él tiene sed. ¿De qué agua tú le vas a dar? El Señor se busca a sí mismo en las reuniones, hermano, y Él conoce tu corazón. Él sabe tu condición. Amado hermano, bendito sea el Señor, porque nos dio su Espíritu para poder adorarle. Dios se hizo real por medio de su Espíritu. Entonces nosotros podemos adorar y bendecir al Señor, y en respuesta a eso surgirán las alabanzas en medio de la iglesia. Hermano, te pregunto, ¿es normal que hayan silencios en la iglesia? Alguien podría, sí, hermano, podemos estar adorando al Señor. Pero hermano, juzga tú. En medio de cuando tú estás reunido en tu localidad, esos silencios largos, pareciera que no hubiese una alabanza en nuestro corazón. Pero estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestros ojos puedan mirar en esta noche y durante este retiro a aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros, Jesucristo el Señor. Amén. Amados hermanos, haya pues este deseo en vuestros corazones, un permanente deseo de alabar al Señor, fruto de labios, hermanos, que confiesan su nombre. Ahora, alabanza. Yo quisiera, hermanos, que pudiésemos leer en el Salmo 34:1. Hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Y qué es esto, hermanos? En muchos versículos de la Escritura habla de su alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continua en mi boca. Salmo 66:2. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su poned gloria en. Hermano, no es nuestra alabanza,
es su alabanza. Hermanos, tenemos que cantar con el entendimiento y reconocernos que en medio de Sion la alabanza le pertenece a Él. Hermanos, la alabanza no es para nuestra satisfacción personal. Cuando el hombre perdió la comunión con el Señor allí en el huerto, ya no tenía más satisfacción en Dios. Y su satisfacción fue crear instrumentos de cuerda y arpa para encontrar una autosatisfacción. Y quiero preguntarte, hermano, ¿cuánta autosatisfacción encuentran muchos músicos en medio de muchas congregaciones? ¿Qué música escuchas tú, joven? ¿Qué música cristiana escuchas tú? ¿Es para tu autosatisfacción o es para su satisfacción? ¿Qué cantamos, hermanos? ¿Qué escuchamos? Porque de lo que cantemos y escuchamos es lo que nosotros reproducimos. No es para mi satisfacción. Cuando nosotros venimos a una reunión, yo no vengo a cantar el cántico que a mí más me gusta. A nosotros nos ha pasado que algunos hermanos siempre nos piden la misma canción, el mismo cántico. ¿Será que el hermano se sabe solamente ese cántico? ¿O es el cántico que más le gusta al hermano? Hermanos amados, es su alabanza, a Él le pertenece, no es nuestra, es de Él. Y nosotros le cantamos a Él. Hermanos amados, antes de continuar con esto, quisiera decir, si no hubiésemos traído bien instrumentos, ¿habría alabanza en medio de la iglesia? Amén. Y si no supiéramos, y si no tuviésemos cánticos, si nosotros no supiésemos cantar, imagínate que no supiésemos cantar, solamente hablar, ¿habría alabanza? Amén. Porque la alabanza, hermano, no tiene que ver con la música. La alabanza son los elogios al Señor. Bendito eres tú, Señor, Dios de Israel. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesús, amado Rey de los cielos. Cuando decimos fruto de labios que confiesan su nombre, un hermano nos compartía que el Señor Jesucristo tiene casi 700 nombres. Admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Y sabes, hermano, lo precioso? Que ese nombre y esa persona habita en tu corazón. Solamente tienes que dejar que el río fluya, hermano. Porque ya hemos bebido de su Espíritu. Así que, hermanos, con libertad alabemos al Señor. No tengas temor de pararte y proclamar su nombre. Un testimonio por allá, otro testimonio por allá. Centrado en la persona del Señor Jesús, mirando siempre el arca, no hablando de sus bendiciones, sino hablando de aquel que da las bendiciones, exaltando el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, somos dichosos porque tenemos al Señor Jesús en nuestros labios y lo podemos confesar. Hermanos amados, cuando comienza una reunión, y esto en todas las reuniones, no podemos estar ausentes cuando la alabanza está presente. La alabanza no es una bocina para llamarnos a una reunión. Nosotros tenemos que disfrutar cada momento cuando la iglesia esté reunida para alabar al Señor. Así que, hermano, cuando tú estés en la carpa y escuches los cánticos, tú te lo estás perdiendo. Porque cuando tú cantas, hermano, tú eres bendecido. Cuando tú alabas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amados hermanos, no es para nosotros, es para Él. Hermano, no es para nuestra entretención. Y aquí, hermanos, hemos caído. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Cada vez que terminaban los retiros en Rucacura, analizaban estos años que han pasado
que pareciera que nos pidieran danzas para que nosotros nos entretengamos. Y al final esto se transforma en un desorden. Amados hermanos, reverenciemos al Señor con la alabanza. Pongámoslo a Él en alto. No es para mi disfrute ni para mi gozo, es para su gozo. Es para que Él se sienta agradado en las reuniones. Para los músicos, hermanos, nosotros no somos gobernados por la línea musical. Muchas veces ponemos una alabanza tras otra y pareciera que con eso vamos a encender una reunión. Y cuando comenzamos un cántico que pareciera que va en la dirección y le ponemos otro cántico para hacer en la misma línea musical, nos damos cuenta a mitad de la canción que no tenía nada que ver. No podemos ser gobernados por la línea musical. Nosotros tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Y para eso, hermanos, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Amados hermanos, nuestra manera de pensar va a gobernar nuestras vidas. Nosotros no tenemos que conformarnos a este ciclo, decía Pablo. Sino tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento según nuestra manera de pensar para conocer cuál es la voluntad buena y agradable y perfecta. Hermano, te pregunto, no tienes que responderme en voz en alta. ¿Estás conforme con la alabanza que vives en cada realidad? ¿Cómo se desarrolla la reunión? ¿Tú estás conforme? Hermano, yo no estoy conforme. Pero tenemos que ser transformados. Nuestra mente tiene que ser transformada. No podemos ser imitadores de otros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él es quien nos gobierna. Hermanos amados, no podemos conformarnos solamente con los cánticos que hoy día tenemos. El Señor tiene que levantar muchos más compositores para el Señor. Amados hermanos, amados jóvenes, ¿por qué no? No nos conformemos a este ciclo. No permitamos que el mundo, hermanos, entre en medio de la iglesia. ¿Sabes, hermanos? He escuchado en Argentina que para que los hijos no se aburrieran de creyentes, les preparaban discotecas. Hermanos, nuestra alegría es el Señor. Él es nuestro gozo. Y sabes, hermano, compartía con el hermano Mario estos días. Hay 3 partes en que se dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Se dice en 3 partes de la Escritura. Se dice en los libros históricos, se dice en Éxodo, se dice en los libros poéticos, en los Salmos, y en los libros proféticos, en Isaías. Jehová es mi fortaleza. Sí, hermanos, porque sin Él nada podemos hacer. Yo no le pido fortaleza a Él. Él es mi fortaleza. Sin mí, dice, nada podéis hacer. Y después al final dice que Él ha sido mi salvación. No solamente me salvó en la cruz, sino que hoy día es mi salvador y me salva de mí mismo. Él es mi salvación. Pero dice, y es mi cántico. ¿Puedes entender eso? Jehová es mi cántico. Eso te lleva a decir que tus ojos siempre tienen que estar puestos en Él. Jehová es mi cántico. Un hermano dijo que Dios era música, porque cántico en el original allí es rasgar las cuerdas, es sonido musical. Amados hermanos, aún en debilidad alabaremos al Señor, en la tristeza y en la alegría, en el invierno y en la primavera. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser honrado. Sacrificio de alabanza. Un sacrificio implica dolor, implica tristeza y allí muerte. Puedes estar pasando la tremenda tristeza, hermano, pero el Señor es tu gozo. El Señor es tu fortaleza. Y el Señor es tu cántico. Y Él ha sido mi salvación. Amados hermanos, que se encienda nuestro corazón y nos despojemos de toda costumbre y formas que hemos adquirido, porque nosotros adquirimos estas formas. Que nada impide, hermano, que tú puedas adorar al Señor con libertad.
Cuando venimos a una reunión, hermanos, nosotros tenemos que pensar que nosotros vamos a acercarnos al Señor con reverencia y que tenemos que recorrer un camino. Cuando tú entras aquí y estamos todos juntos, es toda la iglesia. Y en Primera de Crónicas, capítulo 15, cuando David levantó aquella tienda, antes él intentó traer el arca, mas no pudo, porque le hizo a una manera humana, le hizo un carro nuevo, y pensando que a lo mejor eso agradaría al Señor, y no fue así. Hermano, David cometió pecados, tuvo errores, así como tú y yo. Pero hermanos, David tenía esa capacidad de volverse al Señor rápidamente y no ser testarudo. Y él se equivocó en su primer intento. Pero en el segundo intento, hermanos, él convocó a los sacerdotes y a los levitas. ¿Y sabes, hermano, qué ocurrió allí? Él le dijo a los sacerdotes y a los levitas: ustedes tienen que consagrarse. Hermanos, sin consagración no hay poder. Amados hermanos, sin consagración no hay poder. Y para que la alabanza tenga también poder en medio de la iglesia, tú y yo tenemos que estar consagrados. Y no consagrarnos a un servicio especial, sino consagrarnos a un servicio al Señor. Y dice: vosotros que sois los principales padres de las familias, Leo el 12, 15, 12. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Y le preparó un lugar, y los levitas fueron santificados. Y a diferencia del primer intento que hubo muerte, miren hermanos, el 26, y ayudando Dios a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Hermanos amados, si nuestra mirada está puesta en el Señor, fluirán las alabanzas. Y el Señor nos ayudará. Cuando uno viene con un corazón dispuesto, hermano, el cielo está a favor de la iglesia. Hermanos, cuando tú vienes con un corazón dispuesto, cuando tú traes alabanzas, porque los músicos no te van a poner las alabanzas, tú tienes que traerlas en tu corazón. Entonces el cielo, Dios ayudará a los levitas. Y tú y yo somos levitas, somos sacerdotes, porque el Señor nos abrió un camino nuevo y vivo. Para que tú y yo, hermanos, traigamos alabanzas, consagrados, santificados delante del Señor. Y mira, hermano, la figura preciosa de David. Y David iba vestido de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, y así mismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Y David también llevaba un efod. ¿Quién eran los que llevaban los efod, hermanos? ¿No eran los sacerdotes? ¿Y por qué David llevaba un efod? ¿No es figura de nuestro Señor Jesucristo? Rey y sacerdote, que nos abrió un camino nuevo, vivo, para que podamos presentarnos delante del arca. David permitió que todo un pueblo disfrutara. No fueron solamente sacerdotes y levitas. Si tú lees al principio, dice en el versículo 2: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel y Jerusalén para que pasase el arca. ¿Por qué, hermanos? Porque David permitió que todo un pueblo disfrutara del arca. Cuando tú lees, hermano, el 28, hay una consolación para tu corazón. Recuerda esto: estaba todo el pueblo. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpa. Al final de cuentas, hermanos, ¿quién llevaba el arca? Todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué no los levitas? Era todo el pueblo de Israel. Hermanos amados,
¿Te das cuenta? Todos nosotros cargamos esta arca. Hermanos amados, todos cargamos esta arca. Todos. Hermano, el que recién ha llegado, el que lleva años caminando, todos somos sacerdotes delante del Señor y cargamos esta arca. Amados hermanos, y finalmente, ¿qué es lo que hizo David? Dice el 16:3, y repartió todo Israel, hacia hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Esto no era propio para todo el pueblo, era solo para los sacerdotes. Cada vez, hermano, que tú alabas al Señor, tú eres alimentado. Cada vez que tú exaltas al Señor, tú eres fortalecido. Cada vez que tú honras al Señor en medio de la congregación, tú eres animado. Muchas veces venimos aquí, hermano, para que oren por nosotros. ¿Y por qué no mejor alabar al Señor? ¿Por qué no exaltar al Señor? ¿Por qué no bendecirle? Respetamos en serio a los hermanos que traen sus dolores y sus tristezas, pero pareciera que muchas veces en las reuniones eso fuera el foco, o en las reuniones de oración pareciera, hermano, que nosotros solamente presentamos nuestras peticiones. Pero, hermanos amados, si nosotros alabáramos al Señor, si nosotros le miráramos a Él, si le contempláramos a Él, amados hermanos, en Apocalipsis 5, y en esto, hermano, con esto quiero de alguna manera que podamos poder pensar cómo se desarrolla algo. Y yo quisiera que pudiésemos proyectar algo. Nosotros tenemos que conocer los instantes de la iglesia y cómo se desarrolla la reunión. Hermanos, en Apocalipsis 5 dice el 6: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, hermano, estaba en pie como inmolado. Hermanos, él estaba en pie y toda la atención recaía en este cordero. ¿Quién es este cordero, hermanos? El Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, hay uno que está en pie, hay uno que ha sido exaltado, es el Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuando nosotros venimos delante del Señor, nosotros venimos a tocar al Señor. Y cada vez que nosotros tocamos al Señor, no quedamos igual. Un hermano me decía estos días, o uno de estos días, es tan precioso, hermanos, lo que ocurre en la congregación de los santos, que el cielo y la tierra se conectan. ¿Usted lo cree así, hermano? Hay algo tan maravilloso cuando los santos se reúnen y hay expectación porque estamos todos mirando al Cordero. Toda la iglesia tiene que recorrer este camino. Tú y yo, hermanos amados, no solo los ancianos, no solo los músicos, no solo los diáconos, no solo. Toda la iglesia tiene que recorrer este camino, porque todos cargamos esta arca. Recuerda, todos cargamos esta arca y nuestros ojos tienen que estar puestos en el arca. Hemos hablado de un corazón consagrado. Hermanos, tenemos que conocer el momento que vive la iglesia. Tenemos que generar espacios entre cada cántico. Y los instrumentos no deben apagar la voz
de la iglesia. ¿Sabes? El Señor está así. Amada mía, yo solamente quiero escuchar tu voz, tú que estás escondida en los agujeros de la peña. Oh, hazme oír tu voz. La iglesia es una nada. Yo soy tuyo y tú eres mío. Tu bandera sobre mí es amor. Él nos cautivó, Él nos atrajo hacia su persona. Amados hermanos, Él nos trajo hacia sí para que nosotros podamos considerarlo. Hermanos, los instrumentos no deben apagar la voz de la iglesia. Recuerden que los cantores iban delante y los músicos iban detrás. Déjame. Hay un camino que recorrer. Esto es un bosquejo. Es una forma de ejemplificarlo. Pero cuando tú te reúnes, hermano, tus ojos tienen que estar puestos en el lugar santísimo. Allí está el arca. Muchas veces partimos muy bien y no llegamos y no tocamos al Señor. ¿Y sabes, hermano? Nosotros entramos por sus puertas con acción de gracias y por sus puertas y por sus atrios. ¿Por qué entonces nosotros cantamos alabanzas y tenemos acciones de gracia al comenzar las reuniones? ¿Por qué nuestro corazón viene agitado? ¿Por qué hemos caminado en medio del mundo y nuestros pies están sucios? Y cantamos alabanzas. Y somos bendecidos los unos para con los otros. Así que, hermano, ten esta figura en tu corazón. Un tabernáculo. El arca está delante. Mirando siempre el arca. Hermanos, si venimos por un sacrificio que ya fue efectuado en la cruz del Calvario, tú y yo nos podemos presentar delante del Señor. Porque Él derramó su sangre en la cruz y por eso yo puedo elevar mi voz en medio de la congregación de los santos. Entonces nos acercamos a Él y empezamos a alabar al Señor. Y allí está, hermanos, la fuente de bronce. Y cuando publicamos las alabanzas, nuestros pies son lavados. Te pregunto, cuando tú sales de una reunión, ¿sales de la misma manera como entraste? ¿Te has dado cuenta cómo la alabanza te lava? ¿Cómo la alabanza va transformando ese corazón que ha venido duro? A lo mejor no vienes con algún pecado, pero a lo mejor vienes con peso. Y vienes con alguna tristeza. Pero por un lado escuchas, Jesucristo, tú eres nuestro consuelo. Señor Jesús, tú eres mi gozo. Y te unes a esa alabanza y a esos cánticos en medio de la iglesia. Y la iglesia completamente es lavada. Porque hay un lavado que está allí. Y nos acercamos y vamos mirando el altar. Y vamos mirando el arca. Y vamos contemplando al Señor. Y en la medida que vamos caminando es como un monte ascendente. Y luego entramos al lugar santo. Solamente queremos satisfacer al Señor. Entramos y tocamos al Señor. Y se produce algo maravilloso. Y la iglesia puede adorar a su Señor. Hermanos amados, yo les hablo de mi corazón. Creo que hay mucho más que aprender. Y esto no es una receta médica, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero si tú ves esto, hermanos, un desarrollo de los cánticos en medio de la reunión se hace. Y si yo creo que tú también lo has vivido. Comenzamos abajo con acciones de gracias y con alabanzas. Y con cánticos de alabanzas al Señor. Pero hay un momento, hermanos. Porque cuando comenzamos la reunión, podemos decir, alabar, exaltar a Jesucristo el Señor. Y nos invitamos los unos a los otros a alabar al Señor. Exaltado sea el Señor sobre los cielos. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Delante de los dioses a ti cantaré. Pero hay un momento, hermanos, en que ya la presencia del Señor y su presencia que nos cautiva. Nuestros ojos no están en todos los hermanos. Nuestros ojos están en torno al Cordero, que está en pie. Y a Él le miramos y a Él le adoramos. Ya no miramos al hermano que está al lado. No miramos a aquel que está al frente.
su valor. Y vamos ascendiendo. Y ha ocurrido, hermanos, y esto es un dolor en nuestro corazón. Cuando estamos cantando un cántico de oración, un hermano se para y exhorta a la iglesia y genera tristeza en el corazón. Cuando nosotros estamos mirando al Señor, no tenemos otra cosa más que contemplarle a Él. No tenemos otra cosa más que mirarle a Él y adorarle. Cuando estamos adorando, cuando hay cánticos, cuando hay adoración delante de su trono. Hermanos amados, no es momento para exhortar. Es momento para adorar. Y llegamos y tocamos al Señor. Hermano, y todos los que tocan al Señor no quedan igual. Aquella mujer que tenía flujo de sangre tocó al Señor y fue sana. Hermanos amados, la receta, discúlpame, pero quiero hablar de una receta. Si vienes triste, el Señor es tu gozo. Si vienes enfermo, el Señor es tu sanidad. Si bien necesitas salvación, el Señor es tu salvación. Por favor, hermanos, no nos vienen a hacer una reunión. Todos traemos ofrenda. Cuando el Señor Jesús estaba frente al templo de Jerusalén, nunca le tomaron en cuenta. El Padre exaltó a lo sumo al Señor Jesucristo, y cuando alabamos al Señor pareciera que lo hubiésemos sentado en la última banca de la reunión. Que nuestros cánticos y que nuestros testimonios, hermanos, sean siempre mirando al Señor y exaltando su bendita persona. No son para nosotros, los cánticos son para Él. Amén. Oh, hermanos, cuando veo a los jóvenes cantando cualquier cántico, cumbias, y se cantan en la congregación, y aún nosotros las cantamos, y se cantan en las discotecas. Oh, hermanos, es el día en que nosotros tenemos que santificar al Señor. No podemos cantar cualquier cosa en medio de la casa. Discúlpenme, hermanos, pero es lo que siento en mi corazón. Le decía a un hermano, pareciera que era el momento de dar a luz este servicio, este compartir. Amados hermanos, lo único que el Señor quiere es que su corazón quede agradado. Solamente eso, hermanos. Y creo que la iglesia puede dar testimonio cuando el Señor queda agradado. Y cuando no queda agradado también tú te puedes dar cuenta. Músicos, parece que estuviéramos más preocupados de nuestros instrumentos. Tenemos un corazón como el de David. Hermanos, discúlpenme que sea sincero. No tenemos un corazón como el de David. El Señor nos socorra y podemos ser socorridos porque tenemos el Espíritu. Pregunto, ¿cuántos de ustedes músicos se han consagrado al Señor? No se consagran en la música. La música para la autosatisfacción. Cristo es mi satisfacción. Cristo es tu satisfacción. ¿Cuántos de ustedes se han consagrado al Señor? Al Señor, no al instrumento. Porque la iglesia podría subsistir sin instrumentos. Escuchaba de los hermanos como ellos cuando comenzaron la iglesia, como ellos adoraban al Señor con el cántico sencillo, sin instrumentos, sin batería, sin teclado, pero la alabanza genuina y no parada. ¿Cierto, hermano Gonzalo? Amén.
total. Los instrumentos. Es tiempo de volvernos al Señor todos. Las reuniones, hermanos, la forma como se desarrolla la reunión es el estado espiritual de cada iglesia. Es un reflejo, es una radiografía. Que el Señor nos permite que en estos días podamos alabarle y adorarle. Él es nuestra satisfacción. Él es nuestra alegría, hermanos. No sé cómo terminar. Amados hermanos, hay cánticos de diferentes tipos, verticales y horizontales. Hay cánticos hacia el Señor y hay cánticos hacia nosotros. Y cánticos horizontales donde nos ministramos unos a otros. Los cánticos que tienen que tener preeminencia en medio de la iglesia son los cánticos verticales hacia el Señor. Es cierto que el Señor Jesús me salvó. Es cierto que el Señor murió en una cruz por mí. Pero si te quedas solamente en el altar del sacrificio, nunca vas a cargar esa arca. Si solamente te quedas con tu salvación, te has quedado con poco. Yo me quiero quedar con Cristo. Si tú te quedas con Cristo, te estás quedando con el arca y vas a tener un corazón como el corazón de David. Y a lo mejor si ocurre eso, van a empezar a surgir nuevos compositores en medio de la iglesia. Y las reuniones van a cambiar. Y nadie nos hará una reunión. Señor, yo te traigo algo para ti. Señor, a pesar de mi debilidad, yo te quiero decir que tú eres mi gozo. No importan mis problemas. Tú eres mi luz y mi salvación. Amados hermanos, aquí hemos venido a este campamento, a este retiro, jóvenes. Yo los veo deambular en la noche y que se juntan a cantar cánticos. Que el Señor les conceda, hermanos, gracias para cantar con el entendimiento, para no cantar cualquier cántico. He escuchado cánticos donde el nombre del Señor no es ni mencionado, hermanos. Fruto de labios que confiesan. Si un cántico no tiene el nombre del Señor mencionado, hermano, eso para mí no es alabanza. Es un cántico medio ambiguo, lo que cantan en las radios, y que lo único que quieren hacer es dinero. Pero nosotros sabemos que es su alabanza y es para Él. Quisiera orar. Y que pudiésemos inclinar nuestro corazón todo. Cada uno sabe cómo está delante del Señor. Hermanos, todos somos sacerdotes. Si tú quieres, puedes orar donde estás ahí. Y ábrele tu corazón al Señor. Yo no estoy aquí para juzgar. Dios es el que juzga. Ahora un tiempo, hermanos. Inclina tu corazón.